Miguel Ángel Alemán Valdés nació en Sayula en el año 1900 y falleció en la Ciudad de México en 1983. Fue un político mexicano presidente de la República entre 1946 y 1952. Ejerció como abogado en la ciudad de Tampico durante algún tiempo. Desempeñó el cargo de magistrado de Tribunal Supremo del Estado en 1935. En 1936 fue elegido senador y gobernador del estado de Veracruz, tras la muerte del gobernador electo. En 1939 se hizo cargo de la campaña electoral que llevaría al general Manuel Ávila Camacho a la presidencia de la República de 1940 a 1946. Fue nombrado entonces secretario de Gobernación en 1940-1945 y cesó el cargo para presentarse como candidato en las elecciones presidenciales en 1945, siendo elegido presidente de la República por el Partido Revolucionario Institucional en 1946 y 1952. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ya muy evidentes en 1946, enfocaron considerablemente el periodo presidencial de Alemán, con una disminución de las exportaciones y aumentó el déficit en la balanza de pagos. Las reservas del Banco de México disminuyeron, pero creció la industria siderúrgica y las campañas sanitarias lograron que bajaran de modo considerable la tasa de mortalidad. Durante su mandato se erigió la Ciudad Universitaria de México, la mayor del mundo en su época, y se devaluó el peso para contener la inflación. Tras entregar el poder a su sucesor, Adolfo Ruiz Cortines, Miguel Alemán Valdés se retiró de la vida pública durante casi 10 años. En 1961 fue nombrado presidente del Consejo Nacional del Turismo, cargo que ostentó hasta su muerte. Fue miembro de la Academia Mexicana de Lengua y propició como un presidente del Instituto Mexicano de Cultura, la organización de varias academias de Derecho y Ciencias Sociales. Miguel Alemán Valdés asumió su cargo a la presidencia tras un escándalo de fraude electoral. Miguel Alemán Valdés asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1946 en el Palacio de Bellas Artes, declarado recinto oficial. En 1929 se afilió al Partido Nacional Revolucionario y en 1930 fue miembro de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Contrajo matrimonio en 1931 con Beatriz Velasco, hija de una familia acomodada de Celaya, Guanajuato. En 1932 fue diputado suplente por el Coatzacoalcos, Veracruz. En 1933 participó en la campaña presidencial de Lázaro Cárdenas en Veracruz y en 1934 fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Fue senador de la República entre 1934 y 1936 tras el asesinato del gobernador electo Manilo Fabio Altamirano. Fue gobernador de Veracruz. Fue nominado precandidato a la presidencia por la Confederación de Trabajadores de la Ciudad de México, el CTM, y sucesivamente por organizadores similares como los sindicatos de burócratas y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Los otros aspirantes, Javier Rojo Gómez y Miguel Enrique Guzmán, retiraron sus precandidaturas. El Partido de la Revolución Mexicana, PRM, nombró a Alemán candidato a la presidencia de la República para el periodo de 1956-1952 a la iniciativa de la filia veracruzana de la CTM. En enero de 1946 se convirtió en el primer candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, partido en el que se transformó el anterior PRM. Contó con el apoyo del Partido Comunista porque lo identificó como la cabeza del grupo más progresista de la burguesía nacional y hasta que de intelectuales como José Revueltas, Andrés Ernestrosa y Carlos Pellicer. Juan Alberto Zedillo, la Cosa Nostra de México, cita que Alemán era considerado en Estados Unidos como un hombre pragmático sin ideología política, un oportunista que movía para donde soplara el viento
y donde pudiera sacar mayor ventaja personal. Un informe del director del FBI lo caracterizó como un político que se adapta a cualquier situación y al parecer tiene pocas opiniones políticas fijas, pues prefiere conducirse de acuerdo con las conveniencias de la situación. Durante su mandato se otorgó el voto a la mujer a nivel municipal. Se crearon los institutos de Bellas Artes, el Nacional Indigenista y el Nacional de la Juventud. También se fundó la Dirección General de Turismo. La Comisión Federal de Electricidad fue fortalecida. Se construyó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Auditorio Nacional y Ciudad Universitaria. Impulsó la modernización industrial del país con la creación de la carretera panamericana que iba de Ciudad Juárez, Chihuahua, a El Ocotal, Chiapas. Firmó diversos tratados de paz. Otras de sus acciones gubernamentales fueron la reforma al artículo 27 constitucional para permitir el amparo a los pequeños propietarios amenazados de expropiación de sus tierras. Impulsó la industrialización centrada en la Ciudad de México y el turismo en Acapulco. Propició la industria de la construcción, la cual tuvo un desarrollo sin precedentes. Se construyeron más de 11,000 kilómetros de carreteras, conjuntos habitacionales y zonas residenciales en la capital, la ciudad universitaria de la Universidad Nacional, aeropuertos y obras hidráulicas. Se estableció en el Instituto Nacional Indigenista, la Dirección General de Turismo, la Comisión Nacional de Cinematografía. Y en 1952 se elevó a estado al territorio de Baja California. Alemán logró que el sistema político mexicano fuera la mayor empresa moderna del genio mexicano. Sin embargo, el modelo hizo crisis. Disminuyeron las exportaciones, aumentaron las importaciones, crecieron las reservas monetarias del Banco de México, se despidió al extranjero el primer préstamo por $50 millones, bajó la producción de metales, el peso se devaluó de 4.45 a 8.50 pesos por dólar y disminuyeron los envíos de divisas de los braceros. En el aspecto político se exacerbó el presidencialismo hasta la ignominia. Se limitó la libertad de prensa, se consolidó el sistema corporativo de las grandes centrales obreras y campesinas y se corrompió el sistema de administración de justicia. Vicente Lombardo Toledano escribió: "Vivimos en el cieno, la mordida, el atraco, el cosecho, el embute, el chupito", una serie de nombres que se han inventado para calificar esta práctica inmoral. La injusticia hay que comprarla. Estableció relaciones diplomáticas con Etiopía, Finlandia, Siria, Irak, Yugoslavia e India y se reanudaron relaciones oficiales con Alemania y Japón. Todo ello en materia política exterior. Recibió el 21 de noviembre de 1948 el grado de profesor honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Por unanimidad, la Cámara de Senadores lo propuso en 1952 como candidato al Premio Nobel de la Paz. Finalmente, el jurado de Oslo declaró desierto el galardón de ese año. Su estatua, en la cual se le representó vestido con la toga doctoral, se colocó en la explanada de la ciudad universitaria. Luego de decidir la sucesión presidencial a favor de Adolfo Ruiz Cortines, se retiró a administrar sus múltiples negocios privados y en 1961 fue nombrado presidente del Consejo Nacional de Turismo, cargo que ocupó hasta su fallecimiento. Fue miembro de las Academias de la Lengua de México, España, Colombia y Nicaragua. Recibió el doctorado honoris causa de las Universidades Nacional de México, del Estado de Nuevo México, de Columbia, de Nueva York, de Kansas City y del Colegio de Derecho MC George de Sacramento, California, y fue miembro de la Academia de Ciencias y Artes de Uruguay. Presidió al Instituto Mexicano de Cultura y el patronato del Museo de San Carlos de la Ciudad de México. A pesar de los logros y avances significativos, hubo críticas relacionadas por los actos de corrupción y nepotismo durante su gobierno. La candidatura de Alemán a la presidencia ya no se topaba con ningún obstáculo. Para las elecciones de 1946 se presentaron 4 candidatos: Miguel Alemán Valdés por el PRI, Ezequiel Padilla por el Partido Democrático Mexicano y el Partido Acción Nacional.
el general Agustín Castro por el Partido Nacional Constitucionalista y el gran Enrique Calderón por el Partido Reivindicador Popular Revolucionario. Sin embargo, el opositor más fuerte de Miguel Alemán fue Ezequiel Padilla, exsecretario de Relaciones Exteriores. El jefe de su campaña política fue Ramón Beteta Quintanilla. El 7 de julio de 1946 se efectuaron las elecciones. Los resultados no fueron sorpresivos. Con 1.786.901 votos, Alemán Valdés se convirtió en el nuevo presidente de México. El régimen alemanista concilió los intereses entre los empresarios y trabajadores, con el propósito de que olvidaran la lucha de clases y se propiciaran el desarrollo del capitalismo, con la promesa de que ambos sectores saldrían beneficiados económicamente. El partido oficial PRI organizó la CNOP, Confederación Nacional de Organizaciones Populares, cuyo fin era coordinar al sector popular. También la clase gobernante se repartía sus cuotas de poder, diputaciones, gobernaturas y otras para cuidar sus intereses. La deuda externa se incrementó a $346 millones porque el gasto público aumentó, faltaron inversiones en áreas productivas y el gobierno recurrió al crédito externo. Como resultado, el peso fue devaluado un 90% y se cotizó a 8.65 pesos por dólar. Su fallecimiento murió de un infarto al corazón en la Ciudad de México el 14 de mayo. Murió de un infarto al corazón en la Ciudad de México el 14 de mayo de 1983 a los 82 años, mientras resolvía negocios en el despacho de su casa, en el lujoso barrio de Polanco.